Un saludo muy especial para todos los que nos han venido acompañando a través de estos meses en todos estos temas que hemos venido compartiendo acerca de la autoridad en religión, acerca del bautismo bíblico, lo de hacer milagros. Queremos saludarlos a todos ustedes, darles un saludo muy especial y poder seguir compartiendo con ustedes de la doctrina de la palabra del Señor. Hoy me acompaña la hermana. Ah, buenas noches, hermano. Bueno, Daniela, ya hemos estado pues en otras oportunidades, en otros videos. Buenas noches, hermano Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un abrazo y un saludo muy especial para todos ustedes Así y es. recordarles que hoy tenemos para proponerles un tema acerca de las tres eras en la historia bíblica. Esto es muy interesante porque no todas las doctrinas o enseñanzas nos enfatizan este punto primordial para poder entender y aprender acerca del mensaje bíblico. Entonces, ¿cómo pudiésemos empezar a desarrollar este tema, Juanita? Bueno, es muy importante o sería bueno considerar el gráfico que podemos ver acá inicialmente en la diapositiva. Eh, Todo lo que ha venido transcurriendo a lo largo de la historia de la humanidad y que podemos verlo reflejado en los relatos bíblicos, al final todo nos va a llevar a Cristo. Pero entonces vamos a empezar desglosando un poco lo que serían cada una de estas tres eras con algunos textos bíblicos que nos puedan dar luz al respecto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Eh, Vamos a leer acá. Dice, la Biblia puede entenderse en tres grandes eras o dispensaciones de tiempo que marcan el desarrollo progresivo del plan de Dios para la humanidad. Cada era tiene unas características, una forma diferente de cómo Dios se comunicaba o se relacionaba con el ser humano. Y tenemos un respaldo bíblico claramente para poder identificarlas. Entonces, estas son la Ok. era, La, la- sí, la primera sería claro, entonces la era patriarcal. así es. ¿Y cómo así que la era patriarcal? Pues era el tiempo en que Dios se comunicaba con su pueblo a través de los patriarcas. Sabemos de algunos nombres de patriarcas y en qué libro de la Biblia nos expresa esto la palabra de Dios. Bueno, como bien lo dice su nombre, ¿no? Los patriarcas, digámoslo así, los jefes de familia, era con quien Ujú. Dios inicialmente se comunicaba. Entonces vamos a ver unos textos. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis capítulo 12, el versículo 1 que nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Acá podemos ver uno de los patriarcas, Abraham. Podemos dar por entendido, dar por sentado que Dios se estaba comunicando de, ¿cómo podríamos decirlo, hermano? De manera directa, de manera audible, ¿no? Exacto, Entonces, verbalmente. exactamente. Entonces, en la era patriarcal, lo que podemos ver acerca de los modos de revelación era que podía ser en voz directa de parte de Dios, en sueños y en visiones. Veamos un texto más ¿Sí? Pero mientras buscas Génesis Ok, 22 17 y 18 versículo 17 y 18 me gustaría también resaltar algo bien interesante. Adán fue un patriarca. sí. Noé fue otro patriarca. Bien interesante Noé y bien interesante en esta era patriarcal el desarrollo de este liderazgo. Aunque sabemos que el patriarca que tuvo una mayor connotación en relación con su historia y con su desarrollo de vida de fe fue el patriarca Abraham, tenemos que también, hermanita, pequeñamente hablar un poco de la época
prediluviana, antes del diluvio. Y esto ocurre en la era patriarcal. Así Algo es. que es bien interesante es que esta era se desarrolla y la podemos encontrar en la Biblia en el libro de Génesis. En Génesis se encuentra el desarrollo de la era patriarcal y encontramos muchísimos años de historia. Se pueden estar cubriendo casi 2000 años de historia, desde Mucho la tiempo. creación hasta José, que también fue un patriarca, sirviendo desde esclavo en Egipto hasta llegar a ser el segundo al mando después del faraón. Entonces podemos encontrar un desarrollo en la historia y como nos vas a leer en Génesis capítulo 22 del versículo 17 y 18 que nos dice, Bueno, acá también Dios mismo estaba hablando con Abraham y le recalca lo mismo, ¿no? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos que Dios le está haciendo a Abraham una promesa bien muy interesante. interesante, Y sí. de hecho, somos bendecidos en esa promesa a través de Abraham, porque en su descendencia, en la descendencia del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, nace nuestro Señor Jesucristo. Así Entonces, es. es aquí en la era patriarcal donde Dios empieza también a proyectar la salvación para la humanidad a través de la bendición de este patriarca, que por fe dejó todo su mundo, todo lo que tenía en Ur de los Caldeos y vino a vivir en tierra ajena Así es. en aquel lugar donde sería su propio país. Bueno, esa sería la era patriarcal. No sé si hay algo más que, porque ahí en la imagen veo un dibujito que eso tiene como forma de cono. ¿Qué es eso? Bueno, a lo que estamos haciendo alusión acá es que durante la era patriarcal surgieron eventos muy puntuales, eventos que son muy conocidos a lo largo de la historia bíblica, como la creación misma. Mencionaste a Adán como pues el primer patriarca que tuvo esa comunicación directa con Dios, el diluvio con Noé, este asunto con la Torre de Babel, ¿no? ¿Cómo es que hubo todo este acontecimiento tan fuerte donde se introdujeron ya muchísimos idiomas y hubo en su momento gran confusión? Todo el Claro, pueblo. Dios, la manera que tuvo para que el hombre dejara, que el propósito del hombre era crear una torre tan alta que pudiesen llegar a tocar el cielo. Ah, sí, esa era la Y ambición del esa era la hombre. ambición del hombre, pero ese no era el propósito de Dios. Entonces dice que Dios confundió su idioma y surgieron muchos idiomas después de la Torre de Babel. Algo muy interesante también que tenemos que señalar en el estudio de la edad patriarcal es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay vestigios y hay arqueología que nos puede hablar de esa destrucción hoy en día. Y eso también es un punto muy relevante dentro de la era patriarcal. Así Hermanita, es. ¿y qué más podemos desarrollar? Porque ahorita en la primera diapositiva, no sé si nos la puedes volver a mostrar, se nos estaba también mostrando acerca de otra era que es la era judaica o mosaica, ¿cierto? Así es, ya vamos para allá. Entonces lo que podemos ver al respecto es lo siguiente. Esta era se dio desde Moisés hasta la cruz de Cristo. Ya vamos a profundizar un poquito al respecto. Se menciona que Dios entregó una ley establecida al pueblo israelita por medio de Moisés y que esta ley pues tenía un propósito que era preparar a las personas para la venida de Cristo, para la venida de ese Mesías prometido, de ese Salvador. Y esta ley era conocida como el Antiguo Pacto. Exacto. Hoy hay mucha confusión, ¿cierto? Porque muchas personas pretenden tener parte de la ley o vivir bajo la ley mosaica o cumplir algunos mandamientos, preceptos que estaban estipulados para este tiempo. Entonces, hablemos de manera general.
en la historia bíblica se nos muestran tres eras. La primera era es la era Patriarcal. patriarcal. En esa era estaban los patriarcas. La segunda era en la historia bíblica es la era judaica o mosaica, donde este caudillo Moisés libertó al pueblo y llevándolos por el desierto hasta el Sinaí, allí Dios escribe los 10 mandamientos, pero aún más da unas leyes para que el pueblo de Israel se pudiese constituir como una nación, como Así un es. pueblo de Dios. Hermana, hay algo interesante que pueda resaltar dentro de estos mandamientos. ¿Hay algo que se pueda evidenciar hoy en día? Bueno, hoy en día, ¿qué podríamos ver? Justamente vamos a analizar eso al pasar a la otra era, porque si bien estamos haciendo el énfasis de que esta era se dio desde Moisés hasta la cruz de Cristo, no significa que digamos que los principios que Dios transmitió al pueblo de Israel por medio de Moisés sean para olvidarlos, ¿no? Porque hay cosas puntuales que podemos considerar al día de hoy y que son principios que incluso para nuestra era actual el Señor Jesús nos llama a que los tengamos muy presentes, principios morales que consideramos en nuestra vida y los seguiremos considerando en el cristianismo de ahí en adelante. Eso vamos a revisarlo también. Pero bueno, como no sé, hermano. Sí, Ujú. quería enfatizar algo y dentro de la ley mosaica está el mandamiento de guardar el Shabbat. Ah, bueno. Es Es interesante. muy, ese es un asunto del Sí, cual también es muy importante porque, hablar. porque es algo que fue un mandamiento, fue una ley, fue dada, esa ley fue dada al pueblo de Israel y ellos tenían que guardar este mandamiento. Y hay otro muy importante. Ah, debe ser el tema de los diezmos, claro. El tema de los diezmos. Bajo la era judaica o mosaica también se daban los diezmos. ¿A quiénes se le entregaban esos diezmos? Al sacerdote. Al grupo Ah, sacerdotal que había, exactamente. a la orden sacerdotal A que la había bajo la ley de Moisés. Y ese grupo sacerdotal o esa orden sacerdotal es la orden de los de los levitas. levitas. Así Exacto. es. Entonces, son varios puntos interesantes que mirar porque nosotros hoy no tenemos esta orden sacerdotal. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70 pues el pueblo judío perdió todo lo que habían tenido en archivos y en sucesión de estas órdenes sacerdotales y esto desaparece. Ya no tienen un templo y ya no hay hoy en día levitas para entregar los diezmos, si así fuese, y bueno, es interesante también enfatizar que bajo la era cristiana, que sería la próxima que estuviésemos mirando, ¿cierto? Ya no tendríamos que guardar el sábado, Así el es. sábado. Así es. Esta ley transmitida por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés tenía un propósito, ¿no? Como estábamos hablando. Esperar esa venida de Cristo, que es lo que el Señor Jesucristo iba a establecer. Y bueno, como fundamento pues de evidencia de que encontramos esta era en la palabra del Señor, vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 4 en el versículo 8 donde dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El Señor, Dios, ha establecido una ley para el pueblo judío. Y vamos a ir también al capítulo 5 desde el versículo 1 leemos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Me parece muy interesante la diferencia que podemos encontrar acá.
en la primera era, en la era de los patriarcas, Dios tenía esa comunicación directa con estos jefes de familia de forma puntual, pero no había como tal o no vemos como tal una ley absolutamente establecida para todo un pueblo, mientras que acá ya las cosas cambian. Dios está teniendo una comunicación directa con una persona, pero ahora estableció una ley que es ampliamente para el cumplimiento de parte de un pueblo. Ujú. Entonces es como que Dios va avanzando en su obra y va perfeccionando todo lo que está haciendo. Sí, porque inicialmente nuestro Dios tomó una familia, Así una es. descendencia, luego tomó una nación, pero ahora en la era cristiana, ¿cierto? Ya son muchas las naciones, son muchos los pueblos, son muchas las familias que adheridas por fe en lo que nos enseña Jesús, nos podemos hacer pueblo de Dios. Así es. Muy bien. Bueno, entonces ahora continuamos con la era cristiana. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquito de lo que nos dice aquí. Esta era se despliega desde Jesucristo hasta nuestros días. Dios ha hablado y sigue hablando por medio de Jesucristo. Se predica el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio se ha expandido. Es como que la era judaica y la era cristiana se unen en la vida en Cristo. Es el fin de una y el inicio de otra. Y como modos de revelación, pues vemos las palabras de Jesucristo, sus enseñanzas. Ya luego cuando él va a la cruz, muere, es sepultado y luego resucita, deja una encomienda a sus apóstoles y ellos también son inspirados por Dios para darnos instrucciones, para enseñarnos algunas cosas y finalmente logramos tener a manera completa lo que es el Nuevo Testamento. De eso también hay cosas que profundizar. Entonces es interesante, hermanita, devuélvete en Ok, en la diapositiva. Es muy interesante poder entender bajo qué era estamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer o tener la autoridad en la palabra de Dios de pensar que podemos tener algunas costumbres de la era patriarcal. No podemos tomar leyes o maneras que Dios usó en ese tiempo como argumento y como autoridad para nosotros hacer o tomar algunas decisiones de fe. Por ejemplo, algunas personas toman en los matrimonios plurales, o sea, tener varias esposas. sí, es Y eso cierto. lo toma de la era patriarcal. No, eso ocurrió en esa era patriarcal y Dios tuvo una tolerancia con este pueblo en el desarrollo de sus propósitos. Pero no pasa eso ni en la era mosaica ni tampoco pasa en la era cristiana. O sea, no podíamos tomar. Ahora, tampoco podemos estar en la era cristiana y querer tomar parte de la ley que era para el Para el pueblo pueblo judío, judío. claro. Entonces, esto es muy interesante porque bajo la era cristiana nosotros tenemos a los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo que nos revelan las enseñanzas del Señor Jesucristo y la doctrina apostólica que nos establece Dios para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe bajo esta era. Así Y bajo esta era nosotros vamos a tener unas condiciones de tipo espiritual que Dios nos da para nosotros poder desarrollar y poder tener entonces esa comprensión y esa obediencia a lo que su palabra nos dice. Así es muy cierto. Es como que todas las cosas que Dios ha establecido tienen un orden. Por eso es importante lo que vamos a mencionar acá en este punto de la diapositiva. La era cristiana nos muestra de cierto modo el fin del Antiguo Testamento, de este antiguo pacto que tenía una vigencia, ¿no? Entonces podemos ver lo que dice acá. Jesús, y lo podemos ver en el relato bíblico, Jesús nació judío y vivió bajo la ley de Moisés, pero él vino a introducir un nuevo pacto. Y Cristo
es el mediador de ese nuevo pacto. Ujú. Él comenzó esa nueva era profetizada por Jeremías con su muerte. Ya vamos a poder ver ese texto también. Dios en realidad nunca pensó hacer del antiguo pacto una ley permanente, porque también como lo dice la palabra, este primer pacto era solamente una sombra de lo venidero, y como estábamos leyendo en en la era anterior, era esa guía que el pueblo necesitaba para llegar a Cristo, ¿no? Entonces, como fundamento de esto, también vamos a ver unos textos. eh, Hebreos capítulo 10 versículo 1 donde nosotros podemos mirar ese fin del Antiguo Testamento ocurre cuando Cristo muere en la cruz. sí es. Y es bien interesante este texto de Hebreos 10:1 y Gálatas 3:24. Bueno, en Hebreos nos dice lo siguiente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Acá nos Ujú. está hablando acerca de los sacrificios que constantemente los judíos tenían que hacer para redimirse de sus pecados. Pero ahora Cristo es ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre, por los pecados de toda la humanidad. Hay algo bien interesante, bajo la ley de Moisés no era barato pecar. Si Sí, pecabas tenías que presentar unos sacrificios y habían algunos pecados que no te permitían llegar con un sacrificio, te lapidaban. Los judíos muy cierto. lapidaban a las personas que cometían pecados que eran de muerte. Y eso no se ve ahorita bajo el nuevo pacto porque ya tenemos un sacrificio perfecto, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, y estamos en un tiempo de gracia, una Así es. oportunidad maravillosa para nosotros obedecer y servir y seguir al Señor Jesucristo, donde Él presentó su cuerpo en un sacrificio vivo y eterno por nosotros en la cruz, llevando nuestra humillación y nuestro pecado y mostrándonos un camino de gracia. Amén, así Mm. es. En Gálatas 3:24 vemos lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En palabras tal vez más sencillas para comprender, ayo es Un una tutor. guía, un tutor. Sabes Así que es, en tiempos de los apóstoles, en tiempos del Señor Jesucristo, las familias no mandaban a sus hijos a la escuela, que no la sabían, sino que las familias pudientes que tenían la posibilidad contrataban un tutor. así es, Y eso es la manera como Pablo ilustra cuando escribe a los Gálatas, él les dice, la ley de Moisés fue un tutor, fue un guía para llevarnos al aprendizaje que ahora tenemos, que es esta era, la era cristiana. así es. Bueno, vamos a tener presente este texto de Jeremías, como lo mencionamos antes, que el profeta estaba dando unas palabras acerca de cómo es que se iba a dar este cambio de pacto. Es un texto un poquito larguito, pero vamos a leerlo para conversar al respecto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es interesante cómo Jeremías hace esta profecía y es muy interesante porque Jeremías está diciendo que la ley, el pacto que ellos tenían bajo la ley de Moisés no iba a ser eterno, no iba a ser un Así es, pacto que no tuviese una conclusión, un fin, no, por lo contrario, él dice que ese pacto iba a terminar y que Dios iba a hacer un nuevo pacto, una nueva ley y la escribiría ¿dónde?
en nuestro corazón, en el en el corazón, no en corazón. tablas de piedra, Así como es. escribió Dios la ley de Moisés. Y es muy interesante poder también entender de que nosotros, si estamos bajo la ley de Moisés, ¿cierto? Si nosotros estamos bajo la ley de Moisés, pues entonces tendríamos que seguir haciendo todo lo que la ley de Moisés demanda, pero no estamos bajo esa ley, porque Dios nos ha dado una nueva ley y a esa ley se le conoce también como el Nuevo El Nuevo, Testamento. el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Exactamente. A eso es a lo que vamos. La ley del nuevo pacto o testamento, el Nuevo Testamento. Entonces dice, aunque ya no vivimos bajo el antiguo pacto, lo que mencionaba hace un momento no significa que los principios morales que se mencionaban en el antiguo pacto hayan quedado atrás, sino que incluso ahora el Señor Jesús los enseñó de manera más explícita, ¿no? En el Nuevo Testamento. Además, Cristo reveló su nuevo pacto por medio de esa enseñanza que Él dio a los apóstoles y es la instrucción y doctrina que nosotros ahora como iglesia llevamos a cabo de la misma forma en como lo hacían los primeros cristianos. Hermano, ¿me permites? Yo voy a leer algunos textos Es muy acá en Mateo. interesante porque los textos que está señalando, hermanita, o que se señalan en la Ujú. diapositiva, para todos los que nos ven y nos escuchan, en Mateo capítulo 5 21 Jesús está hablando de algunos mandamientos de la ley de Moisés, pero está enfatizando que ya van, no solamente en la ley de Moisés era si usted hacía, pero en la ley, bajo la ley de Moisés, si usted deseaba, pues no había ningún problema. En la ley de Moisés había una tolerancia, usted podría desear y no pecaba, pero bajo la ley del nuevo pacto, la ley de Jesús, el Nuevo Testamento, ese desear ya se convierte en ese pecado. Exactamente. Puedes leer el 5:21 de Mateo, el Sí. Sermón del Monte. Ese, bueno, vamos con el 21 y el 22 que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, bajo la ley de Moisés, si lo matabas eras culpable. Si deseabas matarlo, no pasaba nada. Ojalá y te murieras. No pasa nada bajo la ley de Moisés, pero bajo el nuevo pacto, el solo desear la muerte, dice el versículo 22, el solo decirle fatuo, O que, necio. que es algo como bobo o Ujú. tonto, Sí, que son cosas muy comunes lamentablemente entre nosotros o que ocurren bajo, en términos culturales, ya está expuesto a qué? Al lago de al fuego. infierno de Y fuego. como dice ahí, hermanita, en Mateo 5 el 27 y el 28. Dice lo siguiente, muy importante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está el 28 también. Sí, ahí está el 28 también. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde los valores, el valor del matrimonio, el valor del respeto a- hacia los demás, se ha ahogado, se ha perdido. Pero nosotros queremos resaltar este valor bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, donde ese valor del matrimonio, ese valor de buscar tener la santidad y el conservar el no desear lo que no es nuestro, pues es algo que tenemos que respetar y mirar. Entonces, creo en unas palabras, el Señor Jesucristo potenció, voy a usar esas palabras, Sí, la ley de Moisés. O sea, es expuesta de una manera más rígida. sí, es así porque claro, entonces antes eran condenadas las acciones visibles, digamos, pecados que son escandalosos a la vista de los demás.
pero ahora el Señor Jesús nos lleva incluso a interiorizarnos hasta lo más profundo de nosotros y que incluso estamos pecando hasta con nuestros pensamientos, cosa que pues nadie más ve, solamente uno mismo que se conoce y pues Dios. Entonces ya nos llama como a hacernos un autoanálisis más profundo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida terrenal, en todos los aspectos. Así es. Bueno, hermano, pues esto es lo que estábamos desglosando hasta ahora acerca de las tres eras que podemos ver a lo largo de la historia bíblica. Tal vez con toda seguridad que hay muchísimo más que profundizar. Pero nosotros vamos a esperar que nuestros amables oyentes, quienes escuchen y vean este contenido, pues nos compartan sus preguntas. Esperamos que ahí en la cajita de los comentarios puedan dejarnos sus inquietudes, sus preguntas y esperamos de una manera muy amable y atenta poder contestar. Les Así es. agradecemos por la atención, por el tiempo y que sea el Señor, nuestro Dios, ayudándonos a tener entendimiento de la palabra y de su propósito. Amén, así es, hermano. Y bueno, gracias por vernos, gracias por ver este video. Estamos Por compartir. siempre, claro, y también por compartirlo. Son temas en los que necesitamos analizar y profundizar. Y bueno, hermano Héctor, muchas gracias también por este momento, por todo el análisis que hemos hecho sobre este tema y seguimos adelante con muchos más temas de los cuales tenemos que conversar. Ok, Dios adiós. los Adiós bendiga. sea la gloria. Que tengan un feliz tiempo. Dios los bendiga. Amén.